Muchas gracias, Mario Sinai, por aceptar esta entrevista y compartir tu conocimiento con Enlace Judío. Sabemos que eres uno de los expertos del Holocausto más importantes del mundo y traemos ahora una noticia que ha impactado a México, pues se ha encontrado un escondido centro de un poderoso cártel del narcotráfico en días recientes en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, donde un sinnúmero de jóvenes fueron reclutados a la fuerza para ser integrados a las filas del crimen organizado, algunos de ellos torturados y ejecutados. El caso es de por sí atroz, pero el hallazgo de hornos crematorios para los cadáveres de los asesinados y prendas como pilas de zapatos de las víctimas han generado en México una comparación directa con el Holocausto, en específico con Auschwitz. Como experto en materia del Holocausto, ¿es válida la comparación o estamos entrando en el terreno de la banalización? Ok, primero quisiera decir que lo que se encontró es tremendo. He visto todo lo que me has enviado, todos los artículos y he leído todo lo que se escribió con títulos como Auschwitz en México. Y verdaderamente es un crimen organizado del narcotráfico. Es tremendo y las víctimas es desgarradora lo que ocurrió y no es justificable y es verdaderamente totalmente criminal. O sea, que quede claro que se está hablando de crimen organizado, de narcotráfico, y ese es justamente el motivo por el cual no hay base de comparación. No podemos comparar con una organización criminal del crimen organizado de narcotráfico con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, organizado por un Estado de forma oficial en donde, porque la comparación es de Auschwitz, en donde fueron asesinados sistemáticamente 1.100.000 personas, de ellos 1.000.000 de judíos, 80.000 polacos, 20.000 gitanos, prisioneros de guerra soviético, etcétera. O sea, yo entiendo esas imágenes que las he visto, que generan asociaciones, pero es verdaderamente incomparable y es una minimización del holocausto y una banalización por lo tanto, no se lo debe comparar. Repito nuevamente, al margen de que las visiones son terribles y que lo que ocurrió tiene que ser juzgado porque el narcotráfico no puede seguir impune ni en México ni en ningún lugar del mundo. Claro. Paradójicamente, Mario, en Auschwitz existía una sección llamada México. Sí. ¿Nos puedes contar de este sitio que infamemente llevó el nombre de nuestro país? Ay, sí, justamente, qué interesante que lo preguntas, Mike. Mira, había dos secciones. La sección principal se llamaba Canadá. Canadá y México eran las dos secciones donde se juntaban todas las posesiones expoliadas, robadas de los judíos y los otros prisioneros de guerra que llegaban a Auschwitz-Birkenau. El nombre de Canadá, los dos nombres, Canadá y México, fueron puestos por prisioneros. El nombre de Canadá se refería porque en ese momento Canadá era el país más rico del mundo, paréntesis, no los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí estaban todas las riquezas expoliadas y por lo tanto los llamaban Canadá porque ahí estaban todas las riquezas de los que llegaban con las valijas, la gente que fue deportada a Auschwitz-Birkenau. Cuando ya no hubo lugar en las despensas del campo de Canadá, que era muy grande, con muchas barracas y muy grandes, se abrió un segundo campo. Y en ese segundo campo, que era más lejano, los prisioneros vestían un estilo de frazada encima de ellos, al estilo poncho. Y por el ser de estilo poncho, lo llaman a México. Poncho como los ponchos mexicanos. Y de ahí salió el término de México al segundo campo, donde se almacenaban los bienes expoliados de los judíos y otros prisioneros antes de ser clasificados y enviados a Alemania. Mira qué cosa tan interesante y bastante desconocida, ¿no? Sí, 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 sí. Ante el debate del que hablamos, ¿existe algo actual o pasado que pueda compararse al Holocausto y por qué? ¿O no existe ninguna atrocidad en la historia moderna con el que se pueda comparar, con la que se pueda comparar? Mira, hay líneas paralelas.
todo evento histórico es comparable. Y también el Holocausto es comparable con otros genocidios que han ocurrido a lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI. Por lo tanto, genocidio como genocidio tiene parámetros comparables. Hay cuestiones que lo hacen único quizás al Holocausto y diferente a todos los otros demás, pero hay parámetros comparables. Se puede comparar, por ejemplo, la dictadura militar, o la última dictadura militar en la Argentina, con líneas paralelas, donde hubo campos de desaparecidos, detención y desaparecidos, terror de Estado. En el continente, el caso de Guatemala, el Museo de la Memoria y la Tolerancia de México compara diversos genocidios que han ocurrido Darfur, en Siria, en Guatemala y en otros lugares, y le da un lugar especial también al Holocausto. O sea, como evento histórico, todo evento histórico es comparable y hay parámetros comparables. De alguna u otra manera, el Holocausto tiene algo peculiar en su dimensión y que ha ocurrido también en el centro de Europa, en la cuna de la cultura, en Alemania. Pero hay elementos comparables, hay líneas paralelas. Yo reconozco que cuando vi la foto de los tres crematorios en Jalisco, y las fotos que presentan de los zapatos y la ropa, todo, yo entiendo esas asociaciones y no me enojo porque no creo que la comparación fue hecha con mala intención. No, no creo que fue hecha con mala intención y por lo tanto no me enoja. Aún así, digo que no es comparable lo que ocurrió en Jalisco, que es tremendo, con lo que ocurrió en Auschwitz-Birkenau en Polonia. Sí, el problema es que no es el único lugar donde existen este tipo de campos de exterminio en México, sino que hay decenas, parece, y ahorita va apareciendo la gente que está denunciando este tipo de campos de exterminio que parece tienen mucho en común con un campo nazi, ¿no? Sí, yo personalmente no creo que les quepa el nombre campo de exterminio. Y de todo lo que he leído, incluso aparenta que ha sido más un campo de capacitación, de entrenamiento de gente que estaban reclutando, algunas por su propia voluntad y algunas por la fuerza. Y creo que el nombre de campo de exterminio le queda grande y no cabe con lo que ha ocurrido. Aparentemente, gente que por diversos motivos, secuestrados o por otros motivos, han sido asesinados y sus cuerpos han sido quemados. Y ahí es donde lo que estamos hablando, con la comparación visual. Pero creo que la palabra campo de exterminio le queda grande a lo que ha ocurrido en México, nuevamente sin minimizar la tragedia humana de los que lo han vivido y sus familiares de los desaparecidos. Ok. Mario, recientemente el tema del nazismo ha resurgido en la conversación pública, con futuras tan prominentes del entretenimiento como Kanye West llamándose a sí mismo nazi por tanta esvástica, sin pudor alguno, o debates alrededor de figuras polémicas extremistas como Elon Musk, etcétera, ¿no? Sobre si sí hicieron o no hicieron el saludo nazi ante audiencias. Y Musk incluso ha pedido a los alemanes que olviden ya la culpa por el holocausto. ¿Qué es lo que está pasando en pleno siglo XXI y qué opinión te merece eso? Bueno, todo esto está también relacionado un poquito con el 7 de octubre, ¿no es cierto? Con la masacre que ha ocurrido de Hamas con el 7 de octubre, que ha despertado un antisemitismo global en todo el mundo. Yo, de forma muy, muy inocente, el 8 de octubre pensé que el antisemitismo se iba a acabar. Y mira tú cuán equivocado que estuve. Incluso en lugares donde nunca hubo antisemitismo, como en Uruguay, está surgiendo como nunca antes en la historia lo hubo. Eh, sí, nosotros tenemos que tener una lucha continua, infinita contra el antisemitismo, que es tiene un origen irracional, porque no es algo racional el hecho de que sea antisemitismo, pero de facto lo hay, lo conocemos en todo el mundo, en todo el continente, en Argentina, en México, en todo el mundo, y está resurgiendo en forma preocupante, muy preocupante y mucho más de lo que hubo antes del 7 de octubre. La cuestión de Elon Musk,
yo separo entre el saludo que yo lo he visto, yo no creo que él haya sido un saludo estilo alemán. Sí me preocupa el hecho de que lo que él habló al pueblo alemán. Nosotros, especialmente el Museo de Yad Vashem, nos dice muy claramente el tema, la diferenciación entre culpa y responsabilidad. La culpa la lleva la generación perpetradora. Alemania de hoy no lleva la culpa, lleva la responsabilidad y lo hace de una manera admirable. Repito, de una manera admirable. Y esa responsabilidad es eterna. No es por un tiempo, no es por hoy, no es por mañana, por 50 años, por 70 años, es una responsabilidad por la eternidad. Y Alemania lo asume de una manera admirable. Así que yo no tengo problema tampoco con los alemanes. De ninguna manera me gustó la frase que dijo, pero ahí termina mi discusión con él. Y los tipos como Kanye West, Bueno, eso es más, no sé, yo pienso que está loco el tipo, ¿ok? Yo pienso que está loco el tipo, y además que no me gusta su música, pero eso es al margen, que no me guste su música. Yo no iría más a un concierto de él, nunca fui y nunca iría a un concierto de él, y cada uno que haga lo que le parezca, pero verdaderamente es un antisemita declarado que no lo oculta, y yo pienso que países normales no deberían permitirle que cante, a menos que se comprometa a no hacer observaciones antisemitas. Y pero no nuestro te público preocupa, judío tiene que no presentarse ante sus presentaciones. ¿No te preocupa el resurgimiento del nazismo? ¿No hay resurgimiento? No, ¿O no, sí, sí, lo hay. Y un post-nazismo y en Europa. Y en Europa, que sí es preocupante y hay que mirarlo y hay que estar atento. Sí, es preocupante, definitivamente. Y me preocupa mucho más el antisemitismo, pero también el surgimiento de un neonazismo. Es preocupante y estoy ahora aquí en Argentina de paseo, de visita y veo, leo y me preocupa. Definitivamente es preocupante. en Argentina? También, en ciertos círculos. Y también muchos que no la apoyan, pero manifestaciones en las calles esta semana, Con esvásticas. Oh. con esvástica, con banderas palestinas, anti-israelíes, anti-sionistas, declaraciones que antes no se hacían en público, hoy sin ninguna impunidad, hablan en público. Impresionante. Y eso que Argentina tiene un presidente, la verdad, que es pro-Israel. Es que puede ser justamente por eso, puede Ah, ser justamente por eso. Sí, definitivamente hay un presidente, el presidente Javier Milei, que es pro-Israel, y eso también genera muchas cosas buenas y aparentemente también muchas cosas malas. Puede ser que también justamente sea por eso. qué delicado. Sí. Bueno, usted también tiene una presidenta de origen judío, ¿no es cierto? Así es, Renegada, pero de origen judío. así es. Mario, en Israel acabas de mencionar el 7 de octubre y aún Sí, continúan surgiendo las comparaciones del 7 de octubre con el Holocausto, con sí, comentarios como hasta los nazis ocultaban sus atrocidades a diferencia de Hamas respecto a su propaganda atroz, como la que hizo el día de la masacre, o con verdad. rehenes llamando nazis al propio grupo terrorista. ¿Son estas comparaciones válidas? Mira, el problema que tenemos que definir en Israel, tendríamos que definir, no es un holocausto. Yo no puedo discutir con la gente que así lo sintió, y mucho menos puedo sentirlo con sobrevivientes del holocausto que vuelven a sentir como que están pasando o que pasaron un segundo holocausto. Yo no puedo discutir con esos sentimientos. Nosotros como profesionales entendemos que de ninguna manera es comparativo, nuevamente es minimizar y banalizar el holocausto. Recordando que el holocausto ocurrió durante 12 años, que 6 millones de judíos fueron asesinados, que fue un plan sistemático de un Estado. Y aquí, con todo el honor y el respeto y la tragedia que ha ocurrido, la cual la he vivido personalmente y familiarmente, fueron 48 horas. Desgraciadamente, con un saldo de 1.200 muertos, 252 secuestrados, una tragedia, pero nuevamente, como dijimos en el caso de Jalisco, en su dimensión no es comparable. Entonces tendríamos que definir si no es un segundo holocausto, ¿qué fue? Y encontramos quizás el término. Y el término adecuado, porque se adapta el 100% a la definición, fue un pogromo.
El problema que en Israel los pogromos se lo identifican como algo diaspórico, algo que ocurrió en la Rusia zarista. No podría ocurrir en Israel. No aceptan los israelíes que hubo un pogromo dentro de Israel que fue el motivo de ser del Estado de Israel. Entonces no entra la palabra pogromo, por lo tanto, aparentemente el término semántico que estamos adaptando es la masacre. Jurmán, la masacre, ¿cómo se dice en hebreo? Se fue la palabra. La masacre del 7 Tebaj. Van es Tebaj, Shivá de octubre, destrucción. la masacre del 7 de octubre, que ahí estamos en un término que nos podemos encontrar todos. Fue una masacre organizada, la masacre del 7 de octubre, y ahí es donde nos podemos encontrar. La palabra holocausto está ocupada. Ya no se puede utilizar, No eh, se debe, no es que no se puede, no se debe. no se debe. Mario, ¿estamos aprendiendo todavía cosas del holocausto? Todo el tiempo, nunca se termina. No estoy acá presentando hoy un libro nuevo y verdaderamente son cosas nuevas, innovadoras que no sabíamos. Y te cuento la anécdota. Habla, dentro de otras cosas, dentro de mi nuevo libro de la utopía nazi al mega genocidio, que es un estudio antropológico del nazismo. Habla un capítulo específico sobre judíos en la Wehrmacht, judíos en el ejército alemán, que hubo 150.000 y dentro de ellos 30.000 en el ejército en sí, directamente como soldados. Judíos, medio judíos, matrimonios mixtos, lo que ellos llamaban Mishling, y hubo generales judíos. Y presento el caso de 15, 20 altos rangos de judíos en el ejército alemán, y hoy me aparece, hoy ya después el libro ya está publicado, me aparece uno que yo no conocía, un general en la SS que no conocía. Todo el tiempo surgen cosas nuevas y se aprende todo el tiempo cosas inéditas. ¿Pero perseguían judíos también? ¿Cómo? ¿Ellos perseguían judíos? No, me refiero a judíos, un judío, un general judío en la SS. Sí, pero también persiguiendo judíos, No, él ¿no? no personalmente, pero, o sea, inédito que haya un general judío en la SS, ¿cierto? Impresionante. Platícanos de tu libro, Mario. Eh, bueno, mi libro, mi último libro, este que estoy presentando aquí ahora en Argentina, es un estudio antropológico de cómo, cómo una ideología que comienza con ideales buenos, por decirlo así, de alguna manera, como muchas ideologías, ¿no? Se convierte en lo que se convirtió Alemania nazi, ¿no es cierto? En un mega genocidio. Empieza con la carpeta naranja. Empieza con el material de que verdaderamente hubo un genocidio del siglo, a comienzos del siglo XX, que fue quizás el origen de estos asuntos, que es el genocidio de los Herero y los Namacas en Namibia, ya en 1904, las colonias alemanas en África. Después viene este estudio que te dije, antropológico y sobre la fascinación del éxito del nazismo, cómo verdaderamente atrapó al pueblo esa visión nazi, una visión social. Después habla de las controversias, esto que te estoy contando, fisuras ideológicas en el régimen nazi. Hay un capítulo sobre judíos protegidos por el nazismo. Por ejemplo, el comandante de Hitler en la Primera Guerra Mundial o un compañero de trinchera de Hitler en la Primera Guerra Mundial. El médico que atendió a la mamá de Hitler, todos eran judíos y fueron protegidos por el régimen nazi. Una yeshiva en Berlín protegida por el propio Hitler. El padrastro de la esposa de Goebbels era judío. O sea, verdaderamente hay una cantidad inédita. Y termino con un capítulo de judíos en el ejército finlandés. Finlandia, recuerdo que fue parte del eje y participan en la lucha con Rusia del lado alemán. Y había 15.000 soldados judíos reclutados y tenían una sinagoga de campo en el ejército alemán, una sinagoga de campo autorizado por el régimen para los soldados judíos finlandeses Impresionante. y tres soldados finlandeses, uno médico, una paramédica y un soldado, un capitán, recibieron medallas de honor
de Alemania nazi por su participación en la lucha de Finlandia y los tres rehusaron recibirla. Este libro es excepcional, Mario. ¿Cómo se llama y dónde se puede encontrar? Bueno, cuando el año que viene que esté en México lo voy a llevar, se llama de la utopía nazi al mega genocidio. De la utopía nazi al megagenocidio. Que si voy desde los principios, nomás recordar que también ocurrió en Italia, al comienzo muchos judíos apoyaron al régimen fascista, creyendo en los ideales positivos que presentaba. Inmediatamente entienden que no lo fue, pero empieza como algo utópico y termina en el Holocausto. Qué barbaridad. ¿Y lo encontramos en Amazon, tu libro? Todavía no, pero voy a hacer lo posible para que esté en Amazon en los próximos meses, sí. Pues sí, por favor, Mario, porque me parece indispensable conocer nuevos detalles. Es Muy lindo. increíble que todavía se siga Sí. después de tantos años conociendo más y más acerca de y más detalles inéditos. El otro. Gracias a ti, Te lo, afortunadamente. te lo quería mostrar, acá está. Wow. Pues muchísimas felicidades por este esta tu nueva obra. Gracias, gracias, May. Y esperamos verte pronto en México con el libro para, Siempre me encanta estar con ustedes, así para que probablemente estaré el aplaudirte. año que viene otra vez con ustedes. Bienvenido, Mario, y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, May.